A ver, em, hay figuras públicas que logran instalarse de forma casi permanente en nuestra cabeza, Ujú. como auténticos pilares de bondad, digamos. Piensen en esa imagen reconfortante de la abuela entrañable, la figura protectora que siempre está ahí, dispuesta a dar un consejo, o bueno, a ofrecer un plato de comida caliente. Claro, el arquetipo clásico. Exacto. Y en la televisión y el cine mexicano, pues pocas personas llegaron a encarnar ese arquetipo con tanta fuerza y durante tantas décadas como la actriz, productora y expolítica Carmen Salinas. Que para quienes nos escuchan desde España y quizás no dimensionen del todo su figura, estamos hablando de un icono absoluto de la cultura popular de allí. Una locura de popularidad. Totalmente, una mujer omnipresente en las pantallas que proyectaba muchísima cercanía. Pero, y aquí es donde entramos en materia. En esta inversión profunda de hoy vamos a cruzar una línea sumamente oscura y, a ver, francamente aterradora. Ujú. Muy aterradora. Yo estoy preparada, pero tela. Sí, sí, porque vamos a explorar una dualidad que desafía toda lógica. La gran pregunta de este análisis es, ¿qué mecanismos se activan cuando a esa figura tan afable se la sitúa de la noche a la mañana en el epicentro de los rumores más macabros y sangrientos que uno puede imaginar? Hablamos de acusaciones formales, ojo. Eso es, rituales oscuros, sacrificios humanos y pactos tejidos en las sombras. Es un contraste que resulta profundamente perturbador, precisamente por esa disonancia cognitiva que genera en el público. Lo fascinante, si se puede usar esa palabra, es observar cómo se ha construido esta narrativa de terror a partir de piezas de información súper dispersas. Piezas que hemos recopilado para hoy, por cierto. Claro. Para desenredar este hilo en la sesión de hoy, hemos analizado una pila de fuentes muy variadas y muy difíciles de digerir a ratos. Ya te digo. Tenemos testimonios desde prisiones de máxima seguridad, hilos inmensos de investigación en foros como Reddit, artículos de la prensa sensacionalista y archivos de la televisión de hace más de 2 décadas. Que hoy se ven casi como advertencias proféticas. Exactamente. Pero hay que dejar algo muy claro desde el principio. Nuestra misión aquí no es erigirnos en jueces. Para nada. No buscamos emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia, ni tomar partido. El objetivo es desentrañar esta leyenda urbana, separando el morbo puro de las declaraciones registradas, para entender por qué la gente está tan dispuesta a creer que el mal absoluto se esconde a plena luz del día. Pues para entender la magnitud de todo esto tenemos que situarnos en el origen de la pesadilla contemporánea. Todo este torbellino se desató hace muy poco a raíz de una entrevista en el canal de YouTube llamado Penitencia, Ujú. un espacio conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. El formato de este canal consiste en entrar a las prisiones de México para entrevistar a personas privadas de libertad, mostrando, pues, la realidad más cruda del sistema. Las entrañas del sistema penitenciario, vaya. Eso es. Y en uno de estos vídeos, la cámara se sienta frente a un recluso al que solo identifican como Beto. Beto. Hablamos de un hombre de 36 años que cumple una condena brutal. 72 años de prisión por un delito gravísimo. El secuestro de la hija de un funcionario público. Una carta de presentación que ya te pone en alerta. Term. Y durante la charla, Beto empieza a contar sus orígenes. Explica que fue un niño de la calle, muy vulnerable, abandonado. Pero el giro siniestro llega cuando asegura que esa apariencia de niño inocente, lo convirtió en un activo muy valioso para ciertas élites. Porque pasaba desapercibido. Exacto. Según su testimonio, fue literalmente comprado y reclutado para infiltrarse en lugares como hospitales o clínicas, con un único propósito: Robar bebés. robar bebés recién nacidos. Es un relato que ya desciende a lo más oscuro de la miseria humana. Pero la onda expansiva que sacudió Internet no fue la confesión del robo en sí, que ya es gravísima. Ya. Fue el momento en que Beto, con una frialdad y una calma espeluznantes, pronuncia un nombre propio. Ahí es cuando estalla todo. Afirma, sin dudarlo un segundo, que Carmen Salinas era una de las compradoras más asiduas de esos menores sustraídos. Y el destino de estos niños, según este recluso, no era la adopción ilegal. Apunta directamente al horror supremo. Madre mía, Asegura que la actriz compraba a los bebés para sacrificios humanos. qué barbaridad. Y el supuesto propósito de esta atrocidad era mantener su estatus, su salud envidiable y su influencia en las altas esferas de la política y el espectáculo. Y para darle más peso, ubica estos rituales en un lugar muy concreto: Catemaco. Ese detalle, lo de Catemaco, es clave para entender el impacto, porque para quienes nos escuchan desde fuera,
Catemaco es un municipio en Veracruz que tiene el título de ser el epicentro de la brujería y el chamanismo en México. Es famoso por eso, claro. Es donde se celebran congresos anuales de brujos, donde converge la santería, la magia blanca, la magia negra. Entonces, la imagen que se le presenta al público es la de una mujer que por las mañanas regalaba sonrisas en los platós. Y por las noches orquestaba rituales de sangre en la selva. Exacto, en las selvas de Veracruz. Es un salto mental tremendo. Y la pregunta que nos obliga a hacernos esta investigación es ¿por qué una acusación tan extrema de un secuestrador condenado no se descarta como el delirio de un criminal? ¿Por qué echa raíces tan profundas en la sociedad? Esa es la pieza sociológica fundamental. Si revisamos las conversaciones en Reddit, vemos que la respuesta está en una desconfianza muy profunda hacia las instituciones. Ya. Lo conectan enseguida con escándalos reales de corrupción. El terreno ya está preparado para asimilar lo monstruoso. De hecho, leyendo esos foros es muy revelador ver cómo trazan paralelismos con casos reales. En las discusiones sobre Beto salía sin parar el nombre del DIF Capullos. Claro, el caso de Nuevo León. Exacto. Para contextualizar, el DIF es la institución pública mexicana que protege a los menores vulnerables. Y hace poco hubo un escándalo enorme en Nuevo León, donde figuras públicas como Mariana Rodríguez denunciaron presuntas redes de venta de niños y atrocidades en administraciones anteriores dentro de esos centros. Dentro de los propios centros de acogida. Sí. El problema, según denuncian en Internet, es que estas revelaciones se consumen casi como un salseo de redes sociales, sin que haya condenas judiciales transparentes que restauren la fe de la gente. Ahí has tocado el núcleo del fenómeno. Cuando la población ve que las instituciones que deben proteger a los niños están manchadas por sospechas de operar como mercados clandestinos, la barrera de lo inverosímil se cae a pedazos. Totalmente. La lógica colectiva es muy simple. Si asumes que existe una red de trata encubierta por autoridades en el mundo real, la idea de que una actriz compre menores para fines esotéricos deja de sonar a película de terror y empieza a parecer una posibilidad sombría. De escalofríos pensarlo así. Es que el miedo no surge de la nada. Es una extrapolación de una realidad social llena de impunidad. El monstruo ficticio se alimenta de las grietas del sistema real. Es una reflexión muy cruda sobre el trauma social. Pero para entender cómo esta narrativa llega a ser una tormenta perfecta, tenemos que viajar en el tiempo. Porque resulta que no es la primera vez que vinculan a esta actriz con las sombras. Ah, no, para nada. Si nos vamos al año 2002, encontramos la semilla de esta historia plantada en pleno horario de máxima audiencia, en el programa de televisión La Oreja. Un clásico de la prensa rosa de la época. Sí, un espacio masivo. Allí hubo un choque de trenes absolutamente violento entre Carmen Salinas y el difunto actor Andrés García, que era uno de los galanes más temperamentales de la televisión. En aquel momento la gente lo vio como una simple bronca entre famosos. Un circo mediático para ganar audiencia. Pero las palabras exactas que se dijeron en ese plató, vistas hoy, adquieren un matiz escalofriante. Profético, dirían los teóricos de la conspiración. Durante esos insultos, Andrés García, muy enfadado, no solo la criticó profesionalmente, la llamó alimaña y cruzó una línea hacia lo místico. Lanzó una acusación muy grave. Aseguró ante las cámaras que Carmen Salinas no le rezaba a Dios, sino al diablo. Fuerte. Y fue un paso más allá. Prometió ante millones de personas que él mismo iba a desenmascarar su naturaleza, afirmando que la actriz tenía un altar oscuro en un rincón secreto de su casa. ¿Un altar dedicado a entidades del inframundo? Hablar de eso en televisión abierta, en un país con una tradición religiosa tan profunda, es cruzar un límite inmenso. Y lo inquietante es cómo Internet conecta los puntos. Imaginen la secuencia. Un actor dice en 2002 que su compañera rinde culto al diablo. Y 24 años después. 24 años después, un asesino confeso dice desde la cárcel que esa misma mujer lideraba sacrificios en el epicentro de la brujería. La sincronía genera un relato que atrapa a cualquiera. Aquí entra en juego la memoria digital y el sesgo de confirmación. Las palabras de Andrés García eran una espora latente. Estaban enterradas bajo décadas de noticias, consideradas desvaríos de un actor resentido. Ya, pero Internet no olvida. Internet es implacable. Cuando sale el testimonio de Beto, en 2026, los algoritmos desentierran esa vieja entrevista de La Oreja, y al fusionar ambas cosas, se construye una ilusión de causalidad perfecta. De repente la narrativa te dice que el secreto siempre estuvo ahí, denunciado a gritos, pero que la sociedad eligió mirar a otro lado. Transforma el cotilleo de plató
en la prueba irrefutable. Y para añadir más leña al fuego, las fuentes nos llevan a un tercer escenario que hace la historia aún más densa: el mercado de Sonora, en la Ciudad de México. Un lugar visualmente impactante. Para quienes no lo conozcan, no es un mercado tradicional. Vende cosas del día a día, pero es mundialmente célebre por ser el gran bazar de lo oculto. Sus pasillos huelen a copal, a incienso, y se escuchan animales vivos que en zonas ocultas se venden para rituales. Converge la magia blanca, el curanderismo, el vudú, la santería y el palo mayombe, que se suele asociar desde el desconocimiento con prácticas muy oscuras con restos óseos. Pues, justo en el punto álgido de la polémica de Beto, se hace viral un vídeo grabado en las entrañas de este mercado. Ese vídeo fue el detonante visual definitivo. En él aparece Madrina Estela, conocida como la bruja de las famosas, una mujer con 22 años de experiencia vendiendo fetiches y hierbas. Y en una entrevista, con total naturalidad, confirma que Carmen Salinas será clienta asidua de su puesto. Clienta asidua. Sí, pero aquí es vital aplicar el rigor analítico. En ningún momento de la entrevista, la vendedora habla de sacrificios infantiles, ni de magia negra, ni de sangre. Claro, hay que matizar eso. Solo la menciona como parte de su clientela, junto a otras celebridades que van a buscar amuletos para el éxito o hacerse limpias energéticas, algo muy común en ciertos sectores. Pero la psicología del rumor no entiende de matices. No, ¿qué va? La asociación de ideas en un público sugestionado es fulminante. La red piensa, si el secuestrador dice que hacía rituales y Andrés García dijo que rezaba al diablo, que se confirme su presencia en el mercado de Sonora es la prueba de fuego. Se ignora que comprar incienso no es liderar una secta. Exacto. Pero la imagen mental ya está cristalizada. Ahora bien, para ser rigurosos, es imperativo exponer todas las facetas. Frente a esta vorágine de conspiración, se levanta la desesperada defensa de la familia de la actriz. Una familia que no solo lidia con el duelo, sino con verso legado asociado a las acusaciones más infames. Su hija, María Eugenia Plascencia, ha sido muy categórica. Han desestimado públicamente el testimonio de la prisión, llamándolo mentiras crueles de un criminal sin escrúpulos que buscaba notoriedad o algún beneficio penitenciario al nombrar a alguien tan famoso. Practicante, porque era de dominio público su profunda convicción católica, especialmente su devoción al Señor de las Maravillas en Puebla. Y no era un escaparate de cara a la galería. Hay crónicas que documentan cómo iba al templo buscando consuelo en las etapas más duras de su vida. Rezó desesperadamente cuando su hijo Pedro tuvo cáncer o cuando pidió por el descanso de su asistente y amigo el Chato Cejudo. La familia argumenta que una fe tan enraizada es incompatible con las prácticas diabólicas que le imputan y lo respaldan con hechos de filantropía reales. Y eso está muy documentado además. Sí, ese aspecto es crucial. Lejos de usar su fortuna para altares oscuros, daba muchísimo dinero a causas benéficas. Repartía comida, daba ayudas económicas a periodistas en apuros, a tramoyistas. Un ejemplo muy sonado fue el de la vedette Lin May. Ah, ¿el caso de Lin May? Cuando a Lin May le inyectaron aceites tóxicos en la cara, provocándole deformidades, fue Carmen Salinas quien pagó los enormes costes de la cirugía reconstructiva. Se nos presenta una narrativa opuesta, una mujer que usaba su influencia para sanar y proteger. Una benefactora que daba vida, no que la arrebataba en Catemaco. Y este choque de narrativas, el peso de sus obras de caridad y la presión del medio artístico que cerró filas para defenderla, tuvo un impacto inmediato. Obligó a Saskia Niño de Rivera a gestionar una crisis de relaciones públicas tremenda. Las repercusiones fueron inmediatas. Ante la balanza de críticas por dar tribuna a una acusación tan destructiva contra alguien fallecido que no podía defenderse, Niño de Rivera tuvo que recular. Emitió un comunicado, ¿verdad? Sí, dijo que la falta de filtro sobre el nombre de la actriz había sido un error editorial significativo. Retiraron temporalmente el episodio para censurar el nombre auditiva y visualmente, y pidió disculpas argumentando que el objetivo de su canal era denunciar las fallas del sistema, no perpetuar difamaciones. Pero claro, todos sabemos cómo funciona Internet. Intentar censurar algo en la red es como intentar parar un río con las manos. El famoso efecto Streisand. Exacto. Para cuando intentaron borrar el nombre, el fragmento sin censura ya había sido descargado y compartido miles de veces en Telegram, Twitter y foros oscuros. Ese intento de silenciar el rumor solo sirvió para convencer a los teóricos de la conspiración de que efectivamente estaban encubriendo la verdad. Solidificó la leyenda
Entonces, si damos un paso atrás y vemos el lienzo completo, tenemos a un secuestrador relatando horrores, un pleito de televisión resucitado por algoritmos, el esoterismo de un mercado histórico, la defensa de una familia amparada en la fe y un intento fallido de censura. Llegados a este punto, ¿qué conclusión extraemos sobre nuestra forma de procesar esto? Yo creo que la gran síntesis nos obliga a reflexionar sobre nuestra fascinación por lo inquietante, nuestra necesidad sociológica de crear monstruos modernos. Porque es tan hipnótico imaginar que la figura más maternal de la televisión esconde el secreto más sanguinario. ¿Por qué crees tú? Es un reflejo de nuestras fracturas sociales. Cuando el ciudadano siente que las estructuras de poder operan bajo reglas opacas e inescrutables, el umbral de lo que consideramos posible se distorsiona. Esto funciona como una válvula de escape. Si el mundo real alberga crueldad documentada, atribuirle a un mal organizado y mitológico a las élites nos ayuda, paradójicamente, a darle sentido a lo incomprensible. O sea, no es que la gente quiera que sea cierto. No, es que sus cerebros buscan narrativas extremas que encajen con el desengaño institucional que viven a diario. Resulta profundamente revelador y a la vez bastante desolador. Nos muestra que el monstruo no reside solo en los detalles escabrosos de la historia, sino en las grietas de nuestra propia disposición a validarla. Totalmente. Y para cerrar el análisis de hoy, queremos dejar un pensamiento flotando en el aire. Una idea para masticar con calma, cuando apaguen el ordenador o el móvil. Si la línea divisoria que separa a una figura entrañable de un monstruo de las sombras puede ser borrada por las palabras de un recluso sin más pruebas, ¿qué garantías tenemos sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean? Da mucho en qué pensar. ¿Cuántos abismos inconfesables podrían estar latentes detrás de las sonrisas prefabricadas de las figuras de autoridad que vemos todos los días? Al final, ¿qué debería darnos más terror? ¿La remota posibilidad de un ritual en Catemaco o nuestra vertiginosa disposición a creer que la encarnación del mal respira